Hola, nosotros somos José Manuel Domínguez, José González y Violeta Marsans. Somos un grupo de primero B y vamos a hablaros sobre la antigua Grecia de historia. El medio geográfico. El medio geográfico en el que se desarrolló la civilización griega incluía 3 regiones unidas por el mar Egeo: la Grecia europea, la Grecia asiática y la Grecia insular. La Grecia europea: la región del Ática y la península del Peloponeso. La Grecia asiática: se sitúa en la península de Anatolia llamada Asia. La Grecia insular: situada entre la Grecia europea y la asiática. La civilización griega se caracteriza por un relieve montañoso. Debido al tipo de relieve y a su clima, caracterizado por lluvias escasas, la agricultura no pudo extenderse. Los cultivos más importantes fueron los cereales, la vid y el olivo. Las comunicaciones por tierra eran difíciles, se desarrolló el comercio marítimo. El relieve favoreció el aislamiento y la fragmentación política. Las ciudades griegas tenían leyes y gobernantes propios. Aunque nunca se creó un Estado griego unificado, compartieron lengua, cultura, religión, etc. Los griegos eran miembros de la Hélade, al resto los llamaron bárbaros. Los comienzos de la civilización griega. En la edad de los metales surgió la civilización minoica y fue reemplazando por la micénica. La civilización minoica se desarrolló en el territorio europeo. Los minoicos fueron un pueblo pacífico. El centro de la vida urbana era en el palacio. El más importante fue el de Noxo, situado en Creta. Fueron excelentes alfareros y viajaban para vender sus productos a cambio de comprar metales. Crearon una escritura de tipo jeroglífico, después adoptaron otra más esquemática. La civilización minoica entró en decadencia tras una erupción volcánica y poco después fueron invadidos por los micénicos. La civilización micénica, los aqueos se asentaron en la Grecia europea y formaron la civilización micénica invadieron la zona minoica y adoptaron su cultura. Los micénicos fueron un pueblo guerrero, vivían en recintos fortificados que levantaron en zonas altas llamadas acrópolis. La época cura. La religión fue invadida por los dorios. Los invasores dorios se vieron acompañados por migraciones en el Mediterráneo oriental. Los dorios ocuparon la península del Peloponeso y Creta. A lo largo de los siglos siguientes, los griegos atravesaron un periodo de decadencia política, económica y cultural llamado época cura. la época arcaica y las colonizaciones. En las polis, la sociedad fue evolucionando poco a poco, hasta que se formaron 4 grupos sociales diferenciados: los aristócratas, las personas libres, los extranjeros y los libertos, y los esclavos. Los aristócratas integraban este grupo familias ricas que poseían grandes propiedades agrícolas y controlaban el poder político. Las personas libres eran la mayoría y vivían modestamente. Los extranjeros y los libertos, esclavos que habían obtenido la libertad, tenían sus derechos limitados. Los esclavos ocupaban el estrato inferior de la sociedad. Se convertían en esclavos las personas libres que no podían pagar sus deudas, los prisioneros de guerra y sus descendientes. Las colonizaciones. La población de las polis creció y con ello sus necesidades. Cuando las cosechas eran malas, no había alimentos para abastecer a todos. Para superar estos problemas, algunos habitantes emigraban a otros lugares en busca de mejor suerte. Estos grupos de emigrantes buscaban un lugar de fácil defensa y allí fundaban una nueva ciudad llamada colonia. La polis de la que procedían se llamaba metrópoli. Las colonias comerciaban con los pueblos vecinos y sus metrópolis para facilitar los intercambios. Los griegos adoptaron la moneda. En Atenas usaron una de plata llamada badrasca. Los fenicios vivían en la costa oriental del Mediterráneo. Al igual que los griegos, se organizaron en ciudades-estados independientes. Eran expertos navegantes que se especializaron en el comercio marítimo. Los fenicios inventaron la escritura alfabética,
que luego copiará a los griegos y llegará hasta nosotros. Esparta. Su sistema político era la oligarquía. El poder estaba a manos de un reducido grupo de personas. Las instituciones más importantes fueron 2 reyes, dirigían los ejércitos y los actos religiosos, 5 esferos, mantenían la seguridad y vigilaban a los reyes y presidían los tribunales. Asamblea o apella. Era la reunión de los ciudadanos que tenían derechos políticos. Quedaban excluidas las personas libres, las mujeres, los esclavos y los extranjeros. 28 ancianos presentaban sus proyectos a la apella. La época clásica. La época clásica fue el periodo de esplendor de la civilización griega. Atenas y Esparta fueron las polis más importantes. Sus sistemas políticos eran opuestos, pero pese a ello se aliaron contra los persas y los derrotaron en la guerra médica. La rivalidad entre ambas polis desembocó en las guerras del Peloponeso, en la que se vio envuelta toda la Ilíada. Atenas. En Atenas los abusos de la aristocracia generaron numerosas revueltas sociales. A principios del siglo VI a.C., el legislador Solón implantó una serie de reformas. Más adelante ocuparon el poder tirano que defendía los intereses del pueblo, en contra de la aristocracia, pero que gobernaron de modo autoritario. A finales del siglo VI a.C., los aristócratas aceptaron compartir su poder, a cambio de pagar impuestos y servir en el ejército o en la flota. Se estableció un nuevo sistema político, la democracia o gobierno del pueblo. Las instituciones más importantes en Atenas durante esta época fueron la Eclesia, reunión de los ciudadanos en la que se trataban los asuntos de interés y se nombraban a los magistrados. Quedaban excluidos las mujeres, los metecos y los esclavos. El bulé. Su función era preparar las leyes y vigilar a los magistrados. Los magistrados aplicaban las decisiones de la asamblea. Los nombraba la propia asamblea. Algunos eran estrategas, otros arcontes, etc. El helieo. Su función era impartir justicia. Sus miembros también se elegían por sorteo. La democracia ateniense era directa. Los ciudadanos decidían directamente sobre cada asunto. En esta época se creó el ostracismo, que era expulsar de la polis a los ciudadanos atenienses que se consideraban peligrosos. La vida en la polis. En la polis se distinguían 3 zonas: la zona baja, la zona alta y las tierras próximas. La zona baja estaba amurallada. Las calles eran estrechas, no tenían pavimentación y eran poco higiénicas. El agua era escasa. En la zona baja, el lugar más importante era el ágora o plaza central, en el centro de la vida social de la polis. Allí instalaban sus puestos los comerciantes y artesanos, y en torno a este espacio se levantaban los edificios más importantes. Cuando llovía, se refugiaban en unos pasillos cubiertos llamados estoas. En la zona baja se situaban otros edificios públicos, como el teatro, el gimnasio o el estadio, donde se celebraban competiciones deportivas. La zona alta, llamada Acrópolis, también estaba amurallada. En ella se refugiaban los habitantes en caso de ataque. Finalmente, la polis incluía las tierras próximas, las aldeas, las zonas de cultivo y los pastos de la aristocracia y la gente libre. La mujer en Grecia. Grecia era una sociedad patriarcal en la que las mujeres carecían de cualquier derecho. La mayoría de mujeres trabajaban y realizaban las tareas domésticas. Las mujeres de la aristocracia no trabajaban y pasaban el tiempo en habitaciones para ellas llamadas gineceo. Su formación era escasa. Les enseñaban a leer, escribir, cuidar de los hijos y a obedecer a sus maridos. La infidelidad femenina era castigada duramente. La masculina se consideraba algo normal. En Atenas, las únicas que gozaron de libertad fueron las letarias, extranjeras con elevada formación intelectual. Una muy conocida fue Aspasia de Mileto, compañera de Pericles. En Esparta, las mujeres tenían más derechos y más libertad, incluso participaban en las actividades deportivas. El helenismo. Después de la guerra del Peloponeso, las polis griegas surgieron luchando entre sí. Esta situación la aprovechó el reino de Macedonia, situado al norte de Grecia. Unos años después, Filipo II fue asesinado y lo sucedió su hijo Alejandro. Con 22 años dirigió la campaña militar
contra Persia, que había planeado su padre. Venció en varias ocasiones al ejército del emperador persa Darío III y fue conquistando territorios desde Grecia hasta la India. Al morir Alejandro, sus generales lucharon entre sí para controlar el imperio. Finalmente gobernaron con un sistema monárquico, dando lugar a los reinos helenísticos. Alejandría, fundada por Alejandro en Egipto, se convirtió en la capital de la dinastía ptolemaica, en la ciudad más brillante de su época. En los territorios conquistados, la cultura y la religión griega de los conquistadores se mezclaron con la cultura y la religión oriental, la que dio lugar al helenismo. A partir del siglo II a.C., los reinos helenísticos fueron conquistados uno por una nueva potencia militar llamada Roma. La cultura griega. La cultura de la antigua Grecia ha sido una de las que más ha influido en nuestra civilización. La religión. Los griegos eran politeístas. Creían que sus dioses tenían apariencia humana y vivían en el monte Olimpo. Los dioses griegos tenían virtudes y defectos como los humanos. Buscaban el amor, la diversión y la venganza. Eran inmortales y tenían inmensos poderes. Las historias de dioses y humanos se llaman mitos. El conjunto de ellos se denomina mitología. Para conocer el futuro o la voluntad de los dioses recurrían a oráculos, lugares sagrados donde hablaban a través de las pitonisas. Transmitían las respuestas de los dioses. Cada polis tenía su propio dios protector. La literatura. En la antigua Grecia tuvo un gran desarrollo la poesía épica, que narraba las hazañas de héroes. Los héroes eran hijos de un dios y un humano. Entre los héroes más famosos figuran Teseo, que derrotó al Minotauro, Perseo, que se enfrentó a Medusa, Hércules, quien realizó 12 trabajos y mató a un centauro, o Aquiles, que luchó en la guerra de Troya. Las dos obras más importantes son la Ilíada o la Odisea, de Homero. Además, los griegos también cultivaron la poesía lírica. El teatro. En la vida de los griegos tenía mucha importancia el teatro. Las obras de teatro griego se clasifican en tragedias y comedias. Las tragedias eran historias míticas o épicas que solían acabar con la muerte del protagonista. Comedias eran obras humorísticas llenas de imitaciones y burlas. La filosofía. La filosofía nació en Grecia. Los pensadores griegos fueron los primeros en utilizar sus propios razonamientos lógicos, es decir, la razón para aplicar la naturaleza. Los filósofos más famosos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. La ciencia. El pensamiento racional hizo progresar toda la ciencia. Entre ellas destacan las mates con Pitágoras, la geometría con Euclides, la física con Arquímedes, la medicina con Hipócrates y Galeno y la astronomía con Aristarco. El arte griego. El ideal de belleza para los griegos era el equilibrio y la armonía. Cualquier producción artística debía estar hecha a la medida del hombre y seguir unas proporciones fijas. Los artistas griegos pintaron los edificios y esculturas que realizaban, pero con el paso del tiempo perdieron el color. La arquitectura. La arquitectura griega era el predominio de la línea recta. No se utilizó el arco y las cubiertas eran adinteladas. El edificio más importante era el templo. Se consideraba la casa de un dios. Los fieles no tenían acceso a él, solo podía entrar el sacerdote. La planta de los templos era rectangular. También se construyeron de planta circular. Los templos se alzaban sobre una plataforma con escalinatas. Sobre las columnas había una estructura horizontal, llamada entablamento. Tenía 3 elementos: arquitrabe, friso y cornisa. Se cubría con un tejado a 2 aguas. En cada extremo quedaba un frontón triangular. Primero se hicieron de madera, después se realizaron en piedra y mármol. Los frisos y frontones se decoraban con relieves y esculturas. Adiós. Adiós. Adiós.